Harry Potter. Los senderos que elegimos. Capítulo 7. Las secuelas del dolor. Parte 1. Lunes 28 de agosto de 1995. Ministerio de Magia. ¿Cómo las cosas habían terminado de esta manera? Frunciendo el ceño, y sintiendo como su magia era drenada constantemente, Harry fulminó con la mirada al hombre que tenía delante de él. Cornelius Fudge, el ministro de magia, el hombre responsable de toda la difamación que había sido arrojada sobre él en todo el verano, lo estaba mirando con una sonrisa arrogante, mientras se cernía en uno de los asientos más altos en la sala del Wizard. ¿Por qué estaba aquí, encadenado a una silla, rodeado de lo que muy probablemente eran la mayoría de familias oscuras y de la luz? La respuesta a esa pregunta ciertamente no la sabía, y era una duda que aún no podía empezar a resolver, pero incluso aunque su mente estuviera llena de una curiosidad abismal, y un poco de alarma preocupante, los sentimientos de furia que sentía en su pecho no iban a ser superados por esta cuestión. Hace tan solo una hora atrás, él había sido atacado por los dementores, en un suceso que bien pudo haber sido mortal, si sus recuerdos no hubieran regresado en el momento justo, antes de que le chuparan su alma. ¿Conveniente? Posiblemente, pero él no iba a negar que la situación no fuera de esa manera. Después de todo, ¿qué posibilidad había de que él se encontrara siendo atacado en Private Drive por esas criaturas después de que Dumbledore le quitara sus recuerdos una semana atrás? Las posibilidades eran 1 en 1.000.000, y en cualquier otro caso, hubiera estado perdido. Afortunadamente para él, el ataque de los dementores había sido una bendición en lugar de una maldición, pero eso no significaba que no pudiera ver lo malo de toda esta situación. Sin recuerdos, sin experiencias, solamente teniendo toda la crianza que Albus Dumbledore había preparado para él, él habría vuelto a ser puesto en el maldito camino de la luz, el maldito sendero que estaba construido a base de mentiras, de cientos de muertes solamente para asegurar el bien mayor. Asqueroso. Llenándose de una rabia fría, al pensar en esa maldita frase que había escuchado decir a Dumbledore una vez, el rostro de Harry se oscureció, mientras un futuro alterno pasaba por su mente, al ver el destino que había evitado. Sin los dementores atacando, él habría sido usado nuevamente, convirtiéndose solamente en una marioneta, una sin libre albedrío, que habría perdido todo lo que alguna vez le importó, sin ninguna posibilidad de volver a ser quien era realmente. Porque sí, él no estaba seguro si alguna vez hubiera recuperado sus recuerdos, si esos dementores no hubieran atacado tan convenientemente, y por eso, estaba agradecido, incluso aunque todo esto se basara en una posibilidad en la que él hubiera sobrevivido al ataque. Me alegra ver que todos están aquí. Así que ahora que todos han llegado, este juicio puede comenzar. Sonriendo con una actitud altanera, el ministro Fudge volvió su mirada hacia la silla en donde Harry estaba sentado. Señor Potter, ¿cómo está? ¿Se siente cómodo? Dando una sonrisa más encantadora, Cornelius Fudge le dirigió la palabra desde su propio asiento, con su bombín colocado sobre el escritorio frente a él. La postura del hombre era relajada, a simple vista parecía un hombre que no tenía nada más que el deber de cumplir con su trabajo, pero Harry lo sabía mejor. En su investigación sobre la política mágica y la información sobre el círculo interno de Voldemort, Harry llegó a ver a este hombre como simplemente un gusano corrupto. Una existencia que simplemente vivía por el dinero, y que debido a su absoluta incompetencia y total codicia, la Gran Bretaña mágica estaba a pocos pasos de caer, si Voldemort decidía atacar. Frunciendo el ceño mordazmente, el rostro de su enemigo predestinado destelló rápidamente en su cabeza, y su odio empezó a burbujear. Sabía que no debía ceder a sus emociones, conocía perfectamente que este camino pantanoso era uno que ponía en duda todo su trabajo en oclumancia, pero esta vez, no pudo detenerlo. No hace más de una hora, sus recuerdos habían vuelto como una avalancha de emociones y recuerdos, que su mente apenas podía procesar. No era que fueran muchas cosas a las que debía nuevamente adaptarse, era más bien el significado de cada uno de los sucesos que había experimentado durante su verano, lo que hacía difícil aceptar el cambio. Bella estaba muerta, había sido asesinada por Voldemort, y él no había tenido el tiempo para llorar su partida. Había pasado más de una semana desde aquel suceso en el ministerio, y para él solo habían sido segundos. Su breve tiempo sin memoria con los Dursley había sido un pestañeo sin ningún tipo de propósito, por lo que fácilmente había sido descartado al fondo de su mente, y su anterior comprensión y experiencia se habían encargado de tomar nuevamente el control, y eso solo significó que el odio volviera a golpearlo con fuerza. Sus memorias estaban claras, estaban frescas, y su odio solo crecía más, mientras veía los rostros de sus enemigos en su mente.
Odiaba a Voldemort con toda su alma por asesinar a su amada. Odiaba a Albus Dumbledore con todo su ser, por ser el causante de la muerte de Bellatrix, y evitar que él acabara con Voldemort. Y sobre todo, odiaba con fuerza todo lo que estaba sucediendo frente a él. Mirando nuevamente al hombre que tenía delante, sus ojos brillaron con ira, mientras recordaba cómo había llegado a esta posición. Poco después de terminar de hablar con los dementores y haberlos hecho irse de Privet Drive, Harry estaba volviendo a casa de los Dursley por las cosas que le quedaban en ese lugar, para tomarlas y luego aparecerse en el apartamento de Bella, en donde pensaba quedarse por los próximos días hasta que tuviera que regresar a Hogwarts. Sin embargo, esa idea nunca pudo ser usada, ya que 2 chasquidos de apariciones tronaron detrás de él, y lo siguiente que supo es que había sido esposado, y se encontraba a punta de varita por 2 hombres luciendo túnicas rojas. Naturalmente, él conocía quiénes eran estas personas, había querido ser Auror y si llegaba a olvidar cómo lucían sus uniformes, sería un insulto a su inteligencia. Sin embargo, a pesar de que sabía quiénes eran, no pudo comprender el por qué lo habían detenido. No había hecho nada hasta donde él podía recordar y por eso, él iba a hablar. Dejar estupefacto. O al menos. Esa había sido la idea. Él había sido golpeado por un hechizo aturdidor y cuando se despertó nuevamente, ya estaba encadenado a esta silla con multitud de personas rodeándolo. Al principio, había tratado de pensar en el motivo por el que había sido traído ante el Wizengamot. Al hacerlo, muchas ideas cruzaron su mente, algunas relacionadas a un juicio por ser un posible mortífago, al haber sido visto con Bellatrix Lestrange en algún lugar. Otras radicaban en su visita al ministerio, lo cual ciertamente podría explicar el motivo de estar encadenado. Sin embargo, cuando Fudge volvió a hablar después de burlarse de él, todas sus ideas fueron descartadas. Yo, Cornelius Fudge, ministro de magia de la Gran Bretaña Mágica, doy comienzo al juicio de magia de menores de edad del señor Harry James Potter. ¿Qué? Confundido y con total incredulidad bañando su cuerpo, el rostro de Harry se oscureció. No había sido traído al ministerio para un juicio por estar en una convivencia con Bellatrix Lestrange. Tampoco había sido por haber irrumpido en el ministerio. Todo este teatro, todo este aplastamiento a sus derechos como persona, había sido por un juicio de magia de menores de edad. ¿Me tienes que estar jodiendo? Con su ira ya suficientemente provocada, por todas las crudas emociones que sentía hacia todas las personas que le habían causado un daño en su vida, Harry declaró con ira en la sala, mientras esta situación era la última gota que derramó el vaso de su paciencia. Señor Potter, le ordeno que guarde la compostura, está a punto de ser juzgado por su crimen de usar el hechizo Patronus en frente de un mugle este día, así que, si no quiere que su condena sea peor de la que ya muy posiblemente tendrá, le insto a guardar silencio. Regañando con total confianza y arrogancia, Cornelius Fudge declaró, esperando que el niño fuera intimidado por sus palabras. Sin embargo, el chico no solamente no se encogió ante su declaración, sino que le devolvió la mirada y sus ojos esmeralda brillaron con desafío. Y una mierda que voy a mantener mi boca cerrada cuando estoy siendo víctima de una injusticia. Furioso y con su odio burbujeando libremente, sin que su anillo quisiera detener la nueva influencia de emociones, el desafío brilló en las palabras de Harry, e hizo que todos en la sala del Wizengamot lo miraran con confusión. Todos en ese lugar tenían una imagen determinada del niño que vivió, y este comportamiento no era uno que ellos hubieran visto venir. Harry Potter siempre se había visto siendo un chico reservado y tímido, que pocas veces mostraba un desafío, más allá de sus típicos arranques ocasionales de ira, pero esto era diferente. No era una explosión de ira descontrolada, era una verdadera molestia, y todos allí lo pudieron notar. Señor Potter, guarde silencio, o voy a tener que usar el bozal que la silla tiene instaurada. Amenazando y no queriéndose dejar intimidar por el chico enfrente de él, Cornelius Fudge declaró victorioso, al sentir que había ganado la batalla verbal. Sin embargo, cuando Harry lo volvió a mirar con desafío, el hombre sintió que había cometido un error. Yo, Harry Adrian James Peverell. Invoco mis derechos como regente de la noble y antigua casa de los Peverell, y reclamo mis derechos ante la piedra del juicio en esta sala. Que mis acciones sean tomadas como el inicio de mi juicio, que mis palabras sean guardadas y respetadas por todo lo que voy a decir. Porque, aquí mismo, reclamo mi asiento en el Wizengamot. Declarando en voz alta y emitiendo un pulso de magia desbordante de su cuerpo, todos en la sala dieron un jadeo ahogado, cuando la mayoría de los sangre pura sentados en sus respectivos asientos se dieron cuenta de lo que había pasado. Potter. ¿Qué has hecho?
Gritando alarmado y sintiendo que algo había pasado, Fudge estaba por llamar a los aurores para que sometieran al niño que vivió, antes de que viera con horror cómo Harry rompía las cadenas que lo sujetaban a la silla y se levantaba con total naturalidad. Aurores atrapen. Deteniéndose por completo en lo que estaba a punto de decir, Fudge se congeló en seco, cuando sintió un frío invadir su cuerpo, y una mano fantasmal apretar su garganta, cuando los ojos esmeralda del niño que vivió se clavaron en los suyos. Peverell. Señor Potter, ¿cómo es posible que haya podido reclamar un asiento en el Wizengamot siendo menor de edad? ¿Y de una casa que nadie de aquí conoce? Siendo la primera en recuperarse de la sorpresa. Augusta Longbottom cuestionó con curiosidad, y Harry rápidamente dirigió su mirada hacia la mujer. Señora Longbottom, ¿verdad? Asintiendo con su cabeza ante la pregunta, la bruja estuvo de acuerdo, y para Harry fue toda la confirmación que necesitó, para seguir con lo que estaba a punto de decir. Para responder a su primera pregunta es relativamente sencillo. Yo mismo ya no soy un menor de edad, desde el año pasado, cuando aquí el ministro de magia Cornelius Fudge, junto al ilustre jefe brujo Albus Dumbledore, me obligaron a participar en un torneo para personas mayores de edad, incluso cuando yo mismo insistí una y otra vez que yo no había puesto mi nombre en el cáliz de fuego. Esto lo descubrí este verano, cuando en una de mis tantas lecturas ocasionales, me topé con el libro de leyes que el ministerio tiene desde su fundación, y da la casualidad que allí me encontré con la ley 345, que establece que un menor de edad puede dejar de serlo por las siguientes maneras. Levantando su mano derecha, Harry empezó a enumerar. 1. Que el menor de edad se emancipe de sus padres o guardián mágico siempre y cuando haya una razón válida para este proceso. 2. Que una figura de autoridad mayor, dé su aprobación para que alguien sea visto ante la ley y el mundo como alguien mayor de edad. Y bueno, considerando que se me fue dado el visto bueno para participar en un torneo donde solo los mayores de edad pueden entrar, creo que ya pueden empezar a ver por dónde va este asunto. Asintiendo con su cabeza, Augusta entendió de inmediato las palabras del chico e hizo una anotación para volver a revisar el grueso libro que contenía todas las leyes del ministerio. Ahora, respondiendo a su siguiente pregunta, y creo que es una que todos aquí se mueren por saber, vamos a ser claros. Levantando su mano izquierda para que todos la vieran, un anillo pudo ser visible para todas las personas en la sala del Wizengamot, y de inmediato supieron que el reclamo del chico Potter era verídico. La aceptación de la sala en la que se encontraban ya era prueba suficiente para demostrar que efectivamente, el chico había tomado su puesto en el Wizengamot, pero ver el anillo solo era la confirmación, que algunos de ellos necesitaban para creer lo que acababa de suceder. Soy el Lord de la familia Peverell. Sé que algunos de ustedes desconocen ese nombre, y no mentiré al decir que yo sí conocía a esta familia, porque no es así. La verdad es, que me enteré de este señorío hace un mes, cuando visité el banco de Gringotts y se me informó sobre mi candidatura a este puesto. Creo que no hace falta decir por qué Gringotts tenía esa información, así que iré directamente al grano. Como muchos ya pueden imaginar, yo he decidido que a partir de ahora, tomaré las riendas de esta familia, por lo que a partir de este momento, en que me he presentado oficialmente ante ustedes, espero que todos me llamen por mi nuevo apellido, y no por el de mi difunto padre. Dando una sonrisa tranquila, Harry declaró, y antes de que quisiera poner en cuestión lo que había querido defender desde que se levantó de la silla, Lucius Malfoy tomó la palabra, haciendo que Harry tuviera que apretar su puño. No quería nada más que matar a este hombre que lo había capturado en el cementerio, pero sabía que esto no era posible. Justo ahora, estaba jugando un juego al que no había querido entrar hasta muchos años en el futuro, pero ahora que toda la situación se había torcido en su camino, él estaba ganando esto. Entonces, Lord Peverell, ¿eso significa que renuncias a tu herencia como Potter? Mirándolo con una expresión en blanco poco disimulada, el patriarca Malfoy preguntó tranquilamente, y Harry simplemente le devolvió la mirada. En absoluto, Lord Malfoy. Sonriendo dulcemente, Harry volvió su mirada hacia el suelo, y volvió a pronunciar unas palabras. Yo, Harry Adrian Peverell. Invoco mis derechos como regente de la noble y antigua casa de los Potter, y reclamo mis derechos ante la piedra del juicio en esta sala. Que mis acciones sean tomadas como el inicio de mi juicio, que mis palabras sean guardadas y respetadas por todo lo que voy a decir. Porque, aquí mismo, reclamo mi asiento en el Wizengamot. Volviendo a hablar y sintiendo nuevamente una oleada de magia en la sala, Lord Malfoy hizo una mueca, sabiendo muy bien cuál había sido su respuesta.
Como dije, ahora llevaré las riendas de la familia Peverell, pero mi reclamo sobre mi herencia sigue vigente, y en un futuro no muy lejano, se la confiaré a un regente para que actúe bajo mi nombre, mientras tengo un heredero a quien dejar mi familia. ¿Hable claro? Asintiendo a regañadientes, y dándose cuenta de que cualquier empuje sería contraproducente, Lucius se volvió a sentar, y fue justo en ese momento cuando Fudge volvió a tomar valor. Potero Peverell. Realmente da igual. Eso no cambia el motivo por el que este juicio está en sesión. Rompiste el estatuto del secreto y eso es un crimen que no se puede dejar pasar. Frunciendo el ceño colectivamente, la mayoría de familias de la luz y la oscuridad miraron al ministerio con desagrado, al darse cuenta de la humillación que este hombre le estaba dando al nombre de una familia. Oh, cierto, estábamos en eso, en ese caso, creo que podemos comenzar. Dándose media vuelta y dándole la espalda al ministro, la mente de Harry empezó a girar, mientras su plan estaba por comenzar. Estimados miembros del Wizengamot, yo, Harry Adrian Peverell, estoy aquí el día de hoy, siendo acusado por el ministerio y el ministro de magia de un crimen que yo no he cometido. ¿Mientes, Potter? Interrumpiendo la diatriba de Harry, Cornelius Fudge gritó al aire, haciendo que Harry se diera la vuelta. ¿Miento? ¿Qué pruebas hay de que yo estoy mintiendo? Cuando claramente ya he dicho que soy mayor de edad, por lo que el encanto que regula la magia de menores de edad ya no se aplica a mi persona. Levantando una ceja desafiante, Harry le dijo, y Fudge se puso rojo. Las pruebas son el registro de magia que llegó a mis manos este día. No hay prueba más irrefutable que el registro del ministerio, por lo que cualquier mentira que quieras decir, al igual que lo has hecho desde el torneo de los 3 magos, no va a funcionar. Sonriendo victorioso, Fudge dijo, y Harry simplemente se encogió de hombros mientras miraba a una mujer. Señorita Bones, ¿verdad? Asintiendo con su cabeza, la dama encargada del departamento de la ley de la aplicación mágica estuvo de acuerdo, y Harry siguió hablando. Me imagino que usted tiene mi varita, ¿no es verdad? Volviendo a sentir en acuerdo, Madame Bones sacó de entre sus túnicas la varita que se le había sido confiscada al señor Potter, ahora Peverell. Bien, eso es bueno, creo que alguien con su historial de imparcialidad puede decirle a este tribunal cuál es el último hechizo que esa varita realizó, y en qué día fue lanzado, ¿verdad? Asintiendo por tercera vez ese día, Madame Bones estaba por bajar hacia el fondo del atrio, en donde Harry estaba parado, antes de que Fudge la detuviera. Amelia, ¿a dónde crees que vas? Yo no te he dado permiso para que hagas tal acción. Frunciendo el ceño y queriendo refutar las palabras del ministerio, Amelia estaba por hablar, antes de que la voz curiosa del Lord Peverell volviera a ser escuchada. ¿Qué sucede, ministro? ¿Acaso teme que se demuestre que el que está mintiendo no es nadie más que usted mismo? Sonriendo arrogantemente y dando una mirada engreída al hombre, Harry se burló, y provocó varios susurros en toda la habitación. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto al ministro, muchacho insolente? Interrumpiendo los susurros con una voz chillona, una mujer achaparrada declaró, mientras se levantaba de su asiento, provocando que los ojos de Harry se abrieran con reconocimiento. Una mujer vestida de rosa. Chaparra. Parece un sapo. Ella fue la que nos envió. Recordando las palabras que los dementores le habían dicho, el rostro de Harry se afiló, mientras su plan de humillar y destruir públicamente al ministerio agregaba un nuevo objetivo. Lady Longbottom, ¿me podría decir quién es esa bruja con cara de sapo, que osa dirigirme la palabra sin el título adecuado? Frunciendo el ceño, Harry preguntó, y la matriarca Longbottom simplemente sonrió, sabiendo perfectamente lo que el chico estaba haciendo. ¿Cómo te atreves a insultarme? Soy Dolores Umbridge, subsecretaria principal del ministro. ¿Mostrarás respeto o yo voy? Silencio. Enviando una oleada de magia silenciosa, Harry ordenó con rabia, mientras fulminaba con su mirada a la asquerosa mujer. A menos que tengas el título de Loro Lady, entonces no tienes derecho a hablar dentro de estas paredes durante un juicio o reunión. No eres más que un glorificado tomador de notas con un sentido exagerado de autocontrol e importancia. Así que guarda puto silencio, o voy a usar mis derechos como Lord, y te sacaré de esta maldita habitación. Declarando en voz alta y haciendo que todos sintieran su presencia mágica elevarse, Dolores Umbridge dio un paso atrás, mientras era intimidada por la presión que Harry ejercía con sus palabras. Sin embargo, antes de que alguno de los presentes pudiera decir algo más para continuar con el juicio, la puerta de la cámara se abrió, y un Dumbledore bastante infeliz entró en la habitación, con una mirada severa en su rostro. Parte 2. A veces, ser el representante de la luz era cansado.
Recostándose contra su silla y chupando lentamente una gota de limón, Albus Dumbledore sonrió tranquilamente, mientras recordaba el motivo de su felicidad. Sus planes habían resultado de la manera que había esperado, y ahora todo estaba marchando tal y como él quería que pasara. Bellatrix Lestrange estaba muerta, y ya no dañaría más a su campeón. Él se había asegurado de eso, cuando la ayudó a recuperarse en el ministerio, y le dio esa daga transfigurada, con un hechizo de desgracia para que pudiera salvar a Harry, y posteriormente muriera, tal y como él quería que pasara. Sonriendo ante ese pensamiento, Albus chupó la paleta con más gusto, mientras sus pensamientos vagaban hacia su campeón. Bellatrix Lestrange le había enseñado bien a Harry, y aunque las habilidades y la información que la bruja le había enseñado durante su tiempo con ella, podrían haberle ayudado al joven a vencer a Voldemort, Albus no quería nada que estuviera fuera de su control, y por eso, había borrado los recuerdos del niño, sin posibilidad de que los pudiera recuperar. Era una medida que normalmente no tomaría, pero era la mejor opción, así como lo fue hacer que la Orden hiciera un juramento inquebrantable, para guardar su secreto. Nadie de la Orden le iba a contar a Sirius sobre lo que habían hecho cuando él regresara, y habían jurado guardar el secreto, confiando en que todo lo que él había hecho, era por el bien del niño, sin saber que todo era por el bien mayor. Volviendo a sonreír alegremente, al saber que todo estaba marchando tal y como él quería, Albus cerró sus ojos, y estaba por tomar una siesta antes de que un pensamiento que había tratado de ignorar en la última semana, volviera a aparecer en su cabeza. No debiste haber interrumpido ese enfrentamiento. Volviendo a abrir sus ojos con cansancio, Albus dio un suspiro agotado. Había tratado de ignorar ese pensamiento, pero parecía que su mente no quería que se fuera. Después de ese día en que lanzó la maldición bombarda entre Harry y Voldemort, había sentido una culpa, un sentimiento que pesaba fuertemente en sus hombros, y que le hacía sentir que había tomado la decisión incorrecta. Pero eso no podía ser. ¿O sí? Negándose a aceptar su error, Albus volvió a enviar esa idea al fondo de su mente. Nunca se equivocaba con sus decisiones, no después de lo que sucedió con Tom Riddle. Así que esto simplemente debía ser la poca culpa que su corazón tenía, actuando nuevamente en sus emociones, algo que francamente, ya había pensado que había dejado atrás. Suspirando nuevamente, los pensamientos de Albus se dirigieron nuevamente hacia el hombre al que le había entregado su corazón. Geyer Grindelwald había roto todo su mundo, y era por eso que él no había tenido otra opción. Sacando la varita de Sauco de su manga izquierda, Albus la miró por unos segundos, mientras sentía como su magia lo llenaba. La había reclamado después de matar al amor de su vida, y la varita era lo único que le quedaba de él. Ella era un recuerdo, una memoria de lo que sucedería si él no dejaba atrás sus emociones, y no ponía por delante el bien mayor. Bajando su varita y sintiendo que había terminado con esto, Albus mordió nuevamente su dulce, mientras terminaba su hilo de culpa con un pensamiento final. No era el momento de que Voldemort fuera derrotado, bien pudo haber sido un error muy grande si él hubiese muerto en esa batalla, por lo que sus acciones eran lo mejor. Al final del día, Voldemort moriría, pero solo lo haría cuando todos sus Horcruxes fueran destruidos, y hasta que ese momento llegara, él no podía permitir que el niño que vivió lo derrotara. Aunk, 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 aunk. Entrando con su clásica estela de fuego, Fawkes se acercó al director, y depositó una carta en el regazo de su maestro. ¿Qué es esto? Confundido y no habiendo esperado recibir alguna correspondencia, Albus abrió la carta y cuando terminó de leer su contenido, su rabia no pudo ser contenida. Esto no podía ser cierto. Porque esto estaba pasando en un momento como este. Levantándose de su silla y poniéndose la mejor bata que tuvo a la mano, Albus se preparó para usar la red Floo, con clara intención de llegar al ministerio. Una nueva variable había aparecido, y ahora, era el momento de actuar y ayudar a su muchacho. Podría estar furioso con esta situación inesperada, y con deseos de matar a Fudge por su estupidez, pero esto era algo que él no iba a desaprovechar. Ayudar a Harry en su momento de necesidad, siempre era una buena forma de ganar más puntos con él, y eso era todo lo que Albus quería en este momento. Después de todo, para que su plan pudiera funcionar, él debía darle esperanza al niño que vivió este semestre, y quitársela lentamente, para que así, la conexión que Harry tenía con Voldemort pudiera crecer, y él pudiera aprovecharse de eso. Ese era el plan que impulsaría tan pronto como Harry volviera a Hogwarts, pero esta situación que había sucedido, solo haría que el plan se tuviera que adelantar. Pero, ¿importaba? La respuesta era un rotundo no. Al final del día, él obtendría lo que quería, y sus logros eran por el bien mayor. Y eso, era todo lo que importaba.
Linelin. Parte 3. Con el sonido de las puertas siendo abiertas y el caminar elegante de un hombre al que todos reconocieron de inmediato. Albus Dumbledore entró en la sala del Wizengamot con una expresión sombría. Tienes mis disculpas, Harry. No me enteré de este atropello hasta hace unos cuantos minutos. Poniendo la mejor cara de abuelo que pudo reunir, Albus se acercó hacia Harry, su caminar denotando su confianza y poder mientras cada paso era dado. Está bien, no tienes que preocuparte. Disimulando todas las emociones negativas que estaba sintiendo hacia el hombre, Harry respondió, con los ojos todavía fijos en la mujer a la izquierda del ministro. Le estaba explicando a la señorita Umbridge su papel dentro de las cámaras del ministerio. Tomado por la guardia baja, al no haber esperado que Harry ya hubiera tomado acción en este juicio, Dumbledore frunció el ceño al captar el ambiente de la habitación. Quizás deberías permitirme hacerme cargo. Sugiriendo en un tono tranquilo, Albus propuso, mientras dejaba que su clásica actitud de abuelo envolviera la habitación. No hay necesidad, director. A menos que el ministro pueda probar categóricamente que yo lancé un hechizo Patronus. Respondiendo fríamente y dándole la espalda al líder de la luz, los ojos de Harry se clavaron en la figura detenida de Madame Bones. Lady Bones, ya que el ministro se niega a dejarla revisar mi varita, quisiera preguntarle una cosa. ¿Estaría dispuesta a responder? Asintiendo en acuerdo, Madame Bones dio su aprobación a la pregunta, y Harry volvió a hablar. Bien, ya que tengo su aprobación, quisiera comenzar con mi pregunta. Y para responder a esto, quiero que partamos desde una situación hipotética, en donde el ministro tiene razón, y yo realmente use el hechizo Patronus siendo un menor de edad, cosa que ya no soy, y que fácilmente pueden comprobar rápidamente, al buscar el encanto en mi cuerpo. Así que aclarado ese punto, partamos desde esa situación. Yo, Harry Peverell, menor de edad, use por alguna extraña razón, un hechizo de defensa contra dementores, en un hogar muggle a la vista de mis familiares que cabe aclarar ya conocen la magia. Por lo que el estatuto del secreto no estaría siendo roto, y solo debería tener una infracción por magia de menor de edad. Así que expuestos esta situación hipotética, mi pregunta ¿es algo habitual que una primera infracción por magia percibida por menores de edad justifique un juicio completo? Lanzando su pregunta e ignorando por completo el rostro de confusión que el director estaba mostrando ante su revelación de su familia, Harry miró a la mujer en espera de su respuesta. No, no lo es, respondió, lanzando una mirada de desaprobación hacia el ministro. Entonces, ¿por qué me encuentro en esta situación? Cuando claramente incluso en una situación hipotética en la que el ministro tiene razón, yo solo debería haber recibido una advertencia, y no este juicio casi penal que el hombre intentó aplicarme, desde el momento en que fui interceptado por los aurores en mi hogar. Acusando con una mirada mordaz, y dejando que su disgusto por el hombre fuera visible, Harry volvió a mirar al ministro nuevamente. Basta de tus juegos, muchacho. Rugió Fudge mientras el hombre se ponía más rojo. Estás en esta situación por el uso indebido de la magia, así como por el hecho de haber sembrado pánico en el mundo mágico, al declarar que el que no debe ser nombrado ha regresado. Arremetiendo verbalmente contra Harry, el ministro declaró, provocando que Harry soltara una sonrisa, sabiendo muy bien que había ganado. Así que es eso. Dando un paso atrás, y volteándose para ver a todo el Wizengamot, Harry hizo una reverencia, y se puso recto mientras demostraba la etiqueta, y la postura que un respetado sangre pura debería de tener. Honorables miembros del Wizengamot. Creo que no hace falta que les recuerde, a qué suceso se está refiriendo nuestro honorable ministro aquí presente. Lo que sucedió en la final del torneo de los Tres Magos fue un suceso lamentable, y es un recuerdo que quedará grabado en mi mente por el resto de mi vida. Y es precisamente por ese motivo, por el que me dirijo ante ustedes de esta manera. Cerrando sus ojos brevemente, Harry se empezó a preparar para lo que estaba por soltar. Sus palabras ya habían sido cuidadosamente seleccionadas en su cabeza, y ahora era el momento de actuar. Como ya lo dije en su momento, aquel que no debe ser nombrado, llamado por él mismo como Lord Voldemort, ha vuelto a la vida. Muchacho mentiroso, ¿qué estás? Sin embargo, a pesar de que yo mismo he dicho esta verdad, cada vez que se me ha preguntado sobre cómo fue que murió Cedric Diggory, muchos de ustedes se niegan a ver la verdad, y el mejor ejemplo de este hecho es el ministro aquí presente. Declarando con fuerza e ignorando por completo los susurros que siguieron después de su declaración, la expresión de Harry se oscureció, mientras continuaba con su diatriba. ¿A qué me refiero con esto? Algunos se podrán preguntar, así que les refrescaré la memoria. Haciendo una mueca con disgusto, Harry miró hacia la facción de la luz.
Me imagino que la mayoría lee el diario El Profeta, y ha estado al tanto de la campaña de desprestigio que ha sido lanzada en mi contra todo el verano. Si es así, y saben a lo que me refiero, creo que ya pueden imaginar quién es el responsable de que el periódico más importante de la Gran Bretaña mágica esté en una misión personal con el único objetivo de sepultar mi credibilidad. Potter, es suficiente, no permitiré que sigas. Exactamente. Ese hombre que es nuestro ministro de magia, es el responsable de esta campaña de odio que ha sido arrojada en mi contra. Y este juicio sin fundamentos, es sin duda alguna, otro de sus intentos para destruir toda la confianza que los miembros de la comunidad mágica tienen en mí, y todo, es porque se niega a ver la verdad al igual que muchos otros. Pero no se confundan. No estoy aquí para discutir ese tema. Sé que la mayoría en esta sala, no creerá mis palabras a menos que presente pruebas sólidas, las cuales, lamentablemente no tengo en mi poder, considerando que los recuerdos no son válidos ante este tribunal, pero nos estamos desviando del tema. Girándose nuevamente hacia la jefa del departamento de Aurores, la expresión de Harry se suavizó, mientras miraba directamente los ojos de la mujer. Madame Bones, ya ha respondido mi primera pregunta, así que vamos con la segunda. Usted ya ha dicho que este procedimiento que se ha lanzado sobre mí no es habitual, así que le pregunto. ¿Es acaso esto un error del ministerio? ¿O podría ser que es porque el ministro ha desarrollado una venganza personal contra mí, y desea controlar mis acciones? Finalizando sus preguntas, y dejando que sus palabras se acentuaran en el aire, Harry volvió a mirar nuevamente a las dos facciones en la habitación. El lado luminoso estaba en silencio, claramente reflexionando sobre sus palabras, y analizando qué tanta verdad había dicho en su diatriba. Mientras que el lado de la oscuridad parecía simplemente confundido, y algunos de ellos lo miraban con recelo. Malfoy, Avery, Nott, Rozier y Nooker lo estaban analizando cuidadosamente y algunos de ellos lo estaban mirando con odio. Probablemente porque sabían perfectamente lo que había pasado entre él y Bellatrix. Haciendo una mueca y llevándose la mano izquierda hacia su pecho, Harry empezó a tomar aire mientras intentaba calmarse. Mencionar a Bella estaba haciendo que su corazón sangrara, y todos los sentimientos que no había podido liberar, querían salir en una vorágine furiosa, como una forma de darle un respiro. No. Aún no. Ignorando por completo los pinchazos que su corazón estaba dando, Harry forzó su compostura a tomar el control, posponiendo lo que muy probablemente sería un desastre emocional. Potter, no voy a tolerar que sigas mintiendo en mi corte. No solamente estás cuestionando a esta organización, sino que estás manchando mi imagen ante los miembros del Wizengamot, y eso es algo que yo no voy a permitir. Retomando el control de su cuerpo, y aprovechando esta oportunidad que las palabras de Fudge habían puesto en su camino, toda la emoción y el hambre de venganza que Harry estaba conteniendo, revoloteó con fuerza en su pecho, mientras trataba de dar el último golpe. Si estoy diciendo mentiras, ministro, entonces ¿por qué no dejaría que Madame Bones aquí presente, haga su trabajo? Digo, una cosa es ignorar por completo el hecho de que ya no soy menor de edad y hacer como si eso no importara, y otra es simplemente negarse a que la jefa del departamento de la ley de la aplicación mágica haga su trabajo. Digo, si se me revisara la varita, ¿no cree que esto probaría mi culpabilidad? Sonriendo fríamente, Harry dijo, y Fudge tuvo que retroceder. Si insistía en su acción, todos podrían pensar que esto había sido preparado por su odio personal a Harry y él no podía darse ese lujo, no con los reporteros del Profeta en la sala. Bien podría tener una buena parte del periódico a su favor, pero eso no podía evitar que lo atacaran con dientes y uñas si cometía un error. Amelia, revísale la varita. A regañadientes y sintiendo como su odio por el niño se incrementaba, al haber sido humillado una vez más, Fudge dio su consentimiento a que Amelia revisara la varita del niño. No quería permitirlo, porque sentía que el mocoso que afirmaba que tú sabes quién había vuelto, no merecía esa oportunidad por sus mentiras, pero ya que esto había resultado de esta manera, no había nada que se pudiera hacer para evitarlo. El resultado de la inspección de la varita del mocoso Potter solo confirmaría sus declaraciones y eso lo haría ver mucho mejor. Le demostraría a todos que él tenía razón, y eso haría que cualquier influencia que el mocoso Potter pudiera tener, fuera diezmada. Priori incantatem. Susurrando su hechizo sobre la varita del niño que vivió, Amelia Bones empezó a ver cada hechizo que la varita de Harry había lanzado, y cuando terminó de analizar todo lo que era importante, ella retiró su varita de su mano, y se la entregó a su dueño. Amelia, ¿qué estás haciendo? Gritando estupefacto al no haber previsto este hecho, Fudge quiso buscar respuesta.
Sin embargo, el ceño fruncido que Amelia le devolvió, fue suficiente para hacerlo callar. Le he devuelto la varita al señor Pot, digo, al señor Peverell, porque su varita está limpia de cualquier hechizo Patronus. Su último hechizo lanzado es el Expelliarmus, y el registro dice que la fecha de su uso, fue hace más de 2 meses. Por ende, no tengo más motivos para seguir con este teatro. Puede que seas el ministro Cornelius, pero yo decido cuando un juicio está terminado, y este ha finalizado. Declarando en voz alta, y volviendo su atención nuevamente hacia el niño que vivió, Madame Bones le sonrió con una cálida sonrisa, y empezó a hablar, ignorando por completo las miradas del ministro, y de la subsecretaria Umbridge. Señor Peverell, al haber encontrado evidencia de que usted fuera el autor de la magia de la cual se le acusa de haber usado, y ser un mago mayor de edad, queda absuelto de todas las acusaciones formuladas en su contra. Esto no puede ser. Esto es un truco de Esmocoso. Gritando furiosa con su voz chillona, Dolores Umbridge se quejó, haciendo que todos la voltearan a ver. ¿Qué no es posible, Madame Umbridge? ¿Acaso duda de mí? Fulminando con su mirada hacia la mujer vestida de rosa, Amelia dijo, provocando que la bruja le hiciera una mueca. No dudo de sus capacidades, pero ese muchacho es un mentiroso, debe haber usado algún ritual oscuro para evitar que tu magia pueda reconocer sus hechizos, es por eso que deberías. Cierra la puta boca. Estirando su mano izquierda y dejando que sus emociones lo consumieran, Harry lanzó un poderoso pulso de magia hacia enfrente de él, y Dolores Umbridge fue desterrada de su silla haciéndola rodar en su lugar. Harry. Señor Peverell. Quejándose y queriendo tomar acciones debido a lo que el joven Harry acababa de hacer, Albus Dumbledore junto a Amelia Bones estaban por hablar, sin embargo, fueron detenidos cuando Harry se les adelantó. Esto es un maldito circo. Declarando furioso y dándose media vuelta para mirar directamente a la facción oscura, Harry oscureció su mirada, mientras miraba directamente a Lucius Malfoy. ¿Desde cuándo dejamos que personas que no son de una familia sangre pura, tengan tanto poder en las salas del Wizengamot? ¿Acaso, hemos caído tan bajo en la complacencia, que dejamos que personas sin un apellido importante, puedan tener voto en las decisiones que se rigen en nuestras filas? ¿Permitir este insulto, no es restarnos valor, a nosotros los sangre pura? Cuestionando furioso y mirando a cada miembro de la facción oscura, el rostro de Harry se frunció aún más, cuando Lord Not tuvo el descaro de hablar. ¿Sangre pura? ¿Tú? Dios mío, Potter, no me hagas empezar a hablar. Tú eres solamente un mestizo y yo. Deteniendo en seco cualquier palabra que pudo haber estado a punto de decir, Lord Not empezó a temblar al sentir un frío inexplicable invadir su cuerpo, cuando los ojos de Harry se clavaron en él. Puede ser que sea mestizo, pero eso no quita que mi padre era un sangre pura, así que, aunque no comparta el 100% de linaje mágico puro, creo que merezco ser tratado con respeto, tal y como lo mencionan las costumbres sangre pura, ¿no crees? Sonriendo engreídamente y dejando notar su desdén, Harry respondió, y su declaración fue inmediatamente recibida por aplausos de un hombre al que no reconoció. Bien dicho, señor Peverell. Esa es la etiqueta que esperaría de un nuevo lord. Me alegra ver que a pesar de ser un mestizo, y haber sido criado por muggles, estás bien versado en las costumbres del mundo mágico, y eso me hace tener esperanza. Perdone, ¿usted es? Lord Greengrass. Soy de una familia sangre pura menor, y pertenezco a la facción gris, por si no estabas enterado de este hecho. Sonriendo suavemente, Lord Greengrass dijo, y Harry asintió lentamente. Muchas gracias por sus palabras, Lord Greengrass, es un alivio saber que hay personas como usted que pueden ver algo bueno en mí. Pero volvamos al tema que estaba diciendo, creo que disfrutará de lo que estoy a punto de decir. Respondiendo con elegancia y una gracia bien practicada, Harry dijo, y luego se encogió de hombros, volviendo a mirar a la facción oscura, buscando a una persona, y cuando la encontró mirándolo con el ceño fruncido, Harry le dedicó una sonrisa. ¿No está de acuerdo con mis palabras, Lord Malfoy? Divertido y alegre, al ver el odio emanando en los ojos de su enemigo, Harry sonrió mentalmente, mientras miraba cómo a regañadientes el hombre le daba la razón. Es correcto, señor Peverell. Nadie que no sea de una familia sangre pura debería poder hablar en esta sala, y apruebo completamente lo que le ha hecho a la señora Umbridge. Pero debo decir, que estoy sorprendido. Nunca esperé una etiqueta y educación sangre pura viniendo de ti. ¿Es acaso que ahora vas a cambiar tus ideas? Levantando una ceja curiosa, Lucius dijo, antes de que Harry se echara a reír. Le ruego me disculpe, Lord Malfoy, mi comportamiento fue inapropiado, pero déjeme responder.
Verás, no tengo la más mínima intención de cambiar mis ideas, de hecho se podría decir, que finalmente tengo una razón verdadera para luchar por un futuro. Y mis ideas solo van a seguir creciendo, mientras me preparo para lo que está por venir. Respondiendo fríamente, y volviendo su mirada hacia los miembros representantes de la facción de luz, Harry sonrió nuevamente e hizo una reverencia. Lamento que las cosas hayan resultado de esta manera, pero siendo sangre pura creo que entenderán mis palabras, aunque no aprueben mis métodos. Por eso, lo mejor será que les dé un poco de tiempo para pensar y reflexionar sobre lo que he dicho. Por lo que ahora que Madame Bones ha dictado que soy inocente y no debo permanecer más en esta sala, lo mejor es que me vaya de aquí. Sin embargo, antes de que eso suceda, quiero dar una sugerencia y quisiera su permiso para poder hablar. Mirando a todos en el palco de la luz, Harry guardó silencio, y cuando vio que todos los Lord de la Luz le daban su aprobación, él volvió a hablar mientras su mirada se afilaba. Creo que hoy se ha probado un punto, un hecho tan preocupante que creo que es prudente, que todos en esta sala tomen nota de lo que ha sucedido. ¿A qué me estoy refiriendo?, se podrán preguntar algunos. Pero no los haré esperar por una respuesta. Como dije, tengo la mejor intención de retirarme a esta sala lo más rápido posible, así que seré breve con mis palabras. El hecho al cual me estoy refiriendo, es el peligro que Cornelius Fudge representa para la Gran Bretaña mágica. No solamente lo hace para el resto de la población mágica, sino también para nosotros que somos lords de respetadas familias. ¿El por qué ese hombre sería un peligro? La razón es sencilla. Con este juicio que lanzó sobre mí, bajo acusaciones falsas, únicamente demuestra que este hombre pone sus rencores personales sobre la parcialidad que su puesto necesita, y eso solo me hace preguntarme. Si me hizo esto a mí sabiendo que era el heredero de una noble y antigua casa sangre pura, ¿qué le impide hacer lo mismo, con uno de sus hijos o con ustedes mismos? Sé que la idea suena imposible, y que algunos querrán negar este hecho, pero la posibilidad está allí, y es por eso que quiero iniciar mis labores como Lord, iniciando un voto apoyado en la Ley 345, para destituir al ministro de su puesto, bajo el decreto de que no es apto para ocupar el cargo. Terminando de hablar y dejando que sus palabras se acentuaran en el aire, Harry cerró sus ojos brevemente, mientras esperaba pacientemente a que el pandemonio empezara. Todo había sido dicho, y él ya había plantado la semilla, y si todo salía como estaba esperando, las cosas podrían empezar a funcionar. Parte 4. ¿Cómo es que toda esta situación se había jodido de esta manera? Oscureciendo sus facciones, y dejando que toda su frustración invadiera su cuerpo, Albus Dumbledore empezó a entrar en una vorágine de emociones furiosas, mientras el juicio de Harry Potter seguía su curso. Cuando había entrado por las puertas del ministerio, él había esperado encontrar a un Harry perdido, a un Harry desesperado por un salvavidas, que los salvara de los lobos hambrientos. Sin embargo, lo que encontró frente a él, fue todo menos eso. No había la oveja asustada a merced de los lobos que estaba esperando, en su lugar, había algo más, un depredador al mismo nivel de los lobos o incluso superior, que no tenía miedo en lo absoluto. No necesitaba a nadie, y se estaba defendiendo con conocimientos que no debería tener. Después de todo, él se había asegurado de eso, pero ahora, mientras miraba al niño que vivió que tenía frente a él, ciertamente no estaba seguro si su hechizo había funcionado. Pero, si sus recuerdos habían regresado, porque Harry no lo había mirado con odio. Porque sí, él sabía que Harry había visto cuando él lanzó esa maldición explosiva, por lo que era normal pensar, que si hubiera recuperado sus recuerdos, el niño querría vengarse de él. Sin embargo, eso no había sucedido, y en su lugar Harry se había mostrado parcial cuando le habló, y eso de alguna manera no se sintió bien. Harry Potter era un niño emocional, y el que ahora pareciera mostrar una calma y una precisión digna de Severus Snape, le hizo estremecer. Yo, Harry Peverell. Como si hubieran vaciado un balde de agua fría sobre su cabeza, los ojos de Albus Dumbledore se abrieron con confusión, al escuchar el apellido que Harry acababa de mencionar. Esto no era posible. No podía ser cierto. Los Peverell, aunque parientes de los Potter, habían sido extinguidos y olvidados, y toda la información sobre ellos, había sido borrada del mundo mágico en general por su familia generaciones atrás. Pocos lo sabían ahora, pero la familia Dumbledore había sido en un tiempo distante los vasallos de los Peverell, y estos mismos habían sido la causa de que en la actualidad del mundo mágico, nadie supiera sobre esta antigua familia.
Entonces, si esto era así, y nadie en la actualidad además de los pertenecientes a la familia de los Dumbledore sabía sobre ellos, ¿cómo era posible que Harry Potter hubiera encontrado información sobre esa familia? Y mucho más preocupante aún, porque él no se había enterado de esta información cuando revisó los recuerdos del niño. Él se había asegurado de memorizar cada gota de aprendizaje e información que Harry tenía en su cabeza desde su encuentro con Bellatrix, pero esto que acababa de descubrir, jamás había estado en la mente que él revisó. ¿Acaso, lo había pasado por alto? Negando rápidamente con su cabeza, Albus descartó esa idea. No era por presumir, pero bien podría ser el legeremante más fuerte en la actualidad, y dudaba seriamente que un niño de 16 años tuviera la capacidad de engañarlo. Entonces, si esas posibilidades estaban fuera, cuando Potter había reclamado su linaje, si no lo había hecho cuando estaba con Bellatrix. Frunciendo el ceño disimuladamente, Albus centró su mirada completamente en la figura danzante de Potter. Sus gestos, su forma de hablar, su forma de moverse, todo era diferente, y de alguna manera le recordaba preocupantemente a lo que alguna vez había sido Tom Riddle. Sintiendo un frío envolver su cuerpo, las preocupaciones de Albus aumentaron violentamente, mientras una nueva posibilidad llegaba a su cabeza. ¿Y si este cambio no era porque Harry hubiera recuperado sus recuerdos? ¿Qué pasaría si esta nueva forma de actuar del niño que vivió se debiera a algo más? ¿O más bien, alguien más? Estrechando sus ojos con horror, el rostro de Albus se puso serio, mientras instintivamente sus ojos se dirigían hacia la cicatriz que Voldemort había tallado en su campeón. El Horrocrux debe estar influyendo en él. No. Tal vez. Incluso este se pueda estar fusionando con la mente de Harry, y es por eso que el niño está cambiando. Pero, si eso es verdad, entonces significa que esta semana que deje a Harry sin vigilancia, él fue al Callejón Diagon, e hizo la prueba de linaje en Gringotts en donde descubrió que era apto para la línea Peverell. Llegando rápidamente a una conclusión, y temiendo por lo que este nuevo desarrollo pudiera significar para sus planes, Albus decidió seguir mirando la escena frente a él. Justo ahora, él no podía comprobar si sus sospechas eran ciertas, y si quería llegar al fondo de esto, él necesitaba que Harry confiara en él, y otro movimiento directo como había sido borrar sus recuerdos, no podía ser dado, o las cosas podrían ponerse peor. Porque sí, las cosas ya estaban mal y sería estúpido de su parte no admitir este hecho. Nuevamente una variable había aparecido en su camino, y esta vez no sabía cómo debía actuar. Por un lado, el que Harry hubiera tomado las riendas de una familia tan oscura como lo eran los Peverell, ya era algo de suma preocupación. Pero le reconfortaba saber que su familia había borrado todas las riquezas, todas las propiedades e influencia que alguna vez pudieron tener. Por lo que el impacto en su preocupación no era tan grande, como bien podría ser el cambio de personalidad que estaba viendo frente a él. Un apellido e influencia en el Wizengamot, ciertamente era preocupante para sus planes, pero justo ahora, no era algo que representara un problema. Después de todo, Harry había cometido un error. Si hubiera reclamado su asiento como Potter en esta sala en lugar de como Lord Peverell, el niño tendría más influencia y control, y eso sería algo malo para él. Sin embargo, como Lord Peverell, todos esos beneficios prácticamente estaban fuera al ser una señoría desconocida, y eso era algo que le hacía respirar. Puede que seas el ministro Fudge, pero yo decido cuando un juicio está terminado, y este ha finalizado. Volviendo nuevamente a prestar atención a la situación actual, la atención de Albus se centró de nueva cuenta en toda la sala del Wizengamot. Harry Potter, ahora Peverell, acababa de ser liberado de sus cargos, y él no había tenido que hacer nada para este resultado, y de alguna manera esto no le sentó bien. El que Harry hubiera logrado salir de este aprieto, era algo que chocaba con todo lo que había construido hasta ahora, y solo era una prueba más de que el campeón perfecto que había moldeado, nuevamente se había salido de su plan. Esto no puede ser. Esto es un truco. Con el grito de una mujer con una horrenda voz chillona, Albus hizo una mueca de disgusto mientras miraba a la persona que acababa de hablar. Dolores Umbridge, era una maldita mujer odiosa, a la que muchas veces había querido cortarle la garganta, por el simple hecho de abrir su boca. Pero si lo hiciera, estaría fallando a todo lo que él representaba, y por eso no lo había hecho. Cierra la puta boca. Solo había sido un parpadeo. Un momento en que se centró únicamente en sus reflexiones interiores, y Harry había mostrado una actitud peligrosa que no pudo haber previsto. La mano izquierda del niño había desterrado de su silla a la mujer odiosa vestida de rosa, y Albus no pudo evitar gritar el nombre del niño, al sentir la sed de sangre que el chico acababa de mostrar.
Esto era peligroso, más preocupante de lo que había pensado hace minutos atrás. Si antes había creído que el Horrocrux era la fuente del cambio de su campeón, esta forma de actuar y mostrar su poder, era la prueba que necesitaba para saber que nuevamente había tenido razón. Harry. Intentando pronunciar el nombre de su arma perfecta, Albus estaba por hablar, pero sus palabras murieron en su boca, cuando nuevamente el aura, y la forma de hablar y caminar del niño que vivió, volvió a cambiar mientras hablaba con la sala del Wizengamot. ¿Desde cuando dejamos que personas que no son de una familia a sangre pura, tengan tanto poder en las salas del Wizengamot? ¿Acaso, hemos caído tan bajo en la complacencia, que dejamos que personas sin un apellido importante, puedan tener voto en las decisiones que se rigen en nuestras filas? ¿Permitir este insulto, no es restarnos valor, a nosotros los sangre pura? Como si un viento furioso se hubiera golpeado contra su rostro, Albus se quedó helado, mientras una figura fantasmal se superponía en donde Harry estaba parado. Gellert. Pronunciando el nombre de su amado en voz baja, los puños de Albus se apretaron, mientras un recuerdo de cierta noche en Moscú llegaba a su mente. Esa forma de hablar, esa manera de manejar a las masas, ya no era Tom Riddle, era algo mucho peor. Era la misma forma que su amado Gellert Grindelwald usaba para tomar el control, y eso lo hizo sudar. Sabía perfectamente a qué rumbo estaba fluyendo el discurso de Harry, y justo como lo había sospechado, desde el momento en que vio la sombra de su amor eterno, reflejado en la espalda de su campeón, la declaración que salió de la boca de Harry, golpeó la sala como una hoja afilada. Quiero iniciar mis labores como Lord, iniciando un voto apoyado en la Ley 345, para destituir al ministro de su puesto, bajo el decreto de que no es apto para ocupar el cargo. ¿Qué? Con el rugido indignado del ministro, y las voces exaltadas de todos los lords sentados en sus asientos en el Wizengamot, el pandemonio inició como una ola furiosa, y el caos se empezó a desatar. Esto era siempre igual, siempre era lo mismo. El caos era algo a lo que él estaba acostumbrado, y por eso podía ver perfectamente lo que Harry quería. Y era justamente por ese motivo, que él no lo iba a dejar ganar. Silencio. Dando un paso al frente, y silenciando a todos con su voz aumentada con un hechizo sonoro, Albus Dumbledore se paró con gracia en medio de la sala, haciendo que toda la atención se dirigiera hacia él. Yo, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, jefe brujo del Wizengamot, asumo mis funciones en esta sala, y declaro el inicio de una votación general. Declarando en voz alta y dejando que la familiar magia de la sala lo envolviera, un asiento apareció detrás de Albus y este se sentó, mientras el asiento era elevado del suelo. ¿Qué crees que estás haciendo, Albus? ¿No creas que vas a...? Enviando una mirada gélida y sin emoción al hombre a un lado de la secretaria Umbridge, Dumbledore aplacó las palabras del ministro, y dirigió su atención hacia todos los presentes, ignorando por completo la mirada curiosa que Harry le estaba dando. Aunque es inesperado y sorpresivo que el joven Harry asuma sus funciones como Lord en el Wizengamot, mi obligación como jefe brujo es respetar cada decisión y opinión de todas las antiguas familias. Es por eso que aunque mi intención original era otra al venir a esta sala, creo que el tema en cuestión que el Lord Peverell ha traído en cuestión, es algo que se debe abordar. Por eso, es que ahora vamos a votar. Sin embargo, antes de que tomen una decisión, y den sus votos correspondientes para saber si el ministro es apto para quedarse en su cargo, o por el contrario será destituido de su puesto, quisiera sugerir que se tomen el tiempo para pensar en todo el bien y el mal que Cornelius Fudge ha causado en su actual gobierno, dejando de lado este pequeño incidente que el hombre tuvo con nuestro Salvador, el niño que vivió. Una vez pensado eso, y con sus mentes relajadas, y no influenciadas por ninguna emoción pasajera, les insto a dar su voto, porque es así como ustedes, honorables miembros del Wizengamot, deberían actuar ante esta importante decisión. Declarando con su voz tranquila y con su típica actitud apacible, el ilustre Dumbledore controló la situación, como ningún mago además de él lo podía hacer. Era la clásica escena de un abuelo apaciguando la pelea entre sus nietos, y eso hizo que la rabia de Harry burbujeara con más fuerza. Ese bastardo, lo está haciendo a propósito. Apretando sus puños con ira, Harry tuvo que luchar con todo su control sobre su mente, para no dejar salir sus emociones. Su plan de venganza para destituir al ministro, estaba siendo aplastado de la manera más inocente y dulce, que el maldito director conocía. Aquellos a favor de destituir al ministro Fudge. Con la pregunta lanzada al aire y con el brillo de docenas de varitas alzadas en lo alto, Harry apretó sus dientes, mientras veía cómo su plan había sido arruinado por el maldito de Dumbledore. Aquellos a favor de que conserve su puesto.
Levantando las varitas al aire y siendo sumamente superior a la vez anterior, la decisión final por parte del Wizengamot se tomó, y Albus asintió con alegría. Dado que la mayoría ha votado, Cornelius Fudge seguirá en su puesto como ministro, lo que significa que esta sesión de Wizengamot ha terminado. Bastardo infeliz. Maldiciendo mentalmente y con su rabia firmemente reprimida, el rostro de Harry se oscureció mientras se daba media vuelta. Había perdido este enfrentamiento, y sería estúpido intentar algo más. Así que, ¿por qué debería seguir en este lugar? Suspirando para sí mismo, Harry empezó a caminar rápidamente, sin pararse a mirar a nadie más, y en menos de 2 minutos ya se encontraba dentro del elevador que lo llevaría hacia el vestíbulo del ministerio. El viaje tardaría unos minutos, pero era el tiempo justo que Harry necesitaba para poner en orden sus pensamientos. Sin embargo, aquel descanso que el niño tanto necesitaba, no llegaría en ese momento, porque fue justo cuando las puertas estaban por cerrarse, que una brisa golpeó el ascensor, y Harry sintió como algo se materializaba a un lado de él. Harry, muchacho. Necesitamos hablar. Como si una aguja hubiera sido clavada en su pecho, el cuerpo de Harry ardió con calor, mientras la ira burbujeaba una vez más. Director. Tratando de parecer lo más amable posible, Harry dijo, y fue justo en ese momento que Dumbledore vio su oportunidad de iniciar una conversación. ¿Crees que podamos hablar un poco? Poniendo su clásica sonrisa de abuelo, Albus dijo, y Harry alzó una ceja en confusión. ¿De qué quisiera hablar, director? Porque, hasta donde tengo entendido, la última vez que hablamos fue hace una semana y antes de ese tiempo, ni siquiera se molestó en venir a verme en Private Drive. Soltando su reproche imbuido con una inocencia juguetona, Harry respondió con simpleza, y sonrió internamente al ver que sus palabras habían tenido el efecto deseado. Harry muchacho, tienes que entender que estoy muy ocupado, y aunque quisiera verte, me es muy difícil poder salir del castillo. Pero eso no es importante ahora, Harry. ¿No crees que hay algunas cosas que deberíamos aclarar? Sintiendo como la rabia y el enojo se hacía más fuerte, los escudos de oclumancia de Harry se levantaron en toda su potencia, tratando de contener la rabia que estaba sintiendo. Nuevamente, Dumbledore ignoraba y minimizaba las acciones importantes en su persona, con el único fin de saciar su propia agenda, tal y como lo había hecho desde que conoció al hombre. Antes, nunca había notado ese detalle, pero ahora, que él había cambiado, fácilmente pudo notar cuáles eran las verdaderas intenciones que Dumbledore tenía con él, y eso le hizo enfurecer. ¿Algunas cosas que debemos aclarar? Me temo que no lo sigo, director, ¿podría ser más claro? Respondiendo con una calma y confusión perfectamente practicada, Harry dijo, y la expresión de Dumbledore vaciló por unos momentos. Harry. Mi muchacho, sabes muy bien a qué me estoy refiriendo. ¿No vas a decir que el cambio de apellido no sucedió en esta semana que no te he visto? Acusando con el ceño ligeramente fruncido, el mago representante de la luz dijo en un tono severo, y una leve sonrisa apareció en los labios de Harry. Oh. Eso. Llevándose la mano al mentón, la mente de Harry empezó a girar, mientras nuevas posibilidades que no había considerado entraban en su mente. Dumbledore había tenido acceso a su mente cuando borró sus recuerdos, y aún así, el hombre desconocía por completo cómo y cuándo había obtenido su título. ¿Sería acaso que sus escudos fueran tan fuertes, incluso inconsciente? Negando rápidamente con su cabeza, Harry descartó esa idea. Su nivel de maestría en oclumancia apenas estaba en el nivel número 2, y tenía 3 niveles que aún no había explorado, por lo que este suceso debería ser otra cosa. Hizo una anotación mental para revisarlo en otro momento, pero mientras eso pudiera suceder, él debía trabajar con lo que tenía frente a él. Dumbledore parecía no tener toda la información que debería poseer sobre él, y eso era algo que él iba a aprovechar. Creo que no tengo ninguna razón para responder a esa pregunta, así que si es todo lo que quiere saber, será mejor que espere parado. Respondiendo fríamente y dejando salir un poco de sus emociones, Harry se sintió mucho mejor al ver el sobresalto que provocó en el director. Podría no querer mostrar todo su odio al hombre, pero eso no significaba que fuera a actuar como su antiguo yo. El tiempo para fingir había terminado, y ahora, ya no había nada que alguien pudiera hacer, para obligarlo a volver a ser quien era. Harry. Muchacho, ¿por qué me hablas de esa manera? ¿Está todo bien? Preguntando con falsa preocupación, Albus trató de apaciguar el ambiente, lo cual fue rápidamente desechado por la respuesta de Harry. Oh, claro que está todo bien, digo, acabo de ser casi enjuiciado por un juicio que no cometí, y tengo que regresar a esa horrenda casa con los Dursley. Así que todo está de maravilla, ¿no crees?
Escupiendo el suelo con disgusto, Harry dijo, y una mano del director se clavó en su hombro. Harry, muchacho, sé que estás furioso por todo lo que pasó, pero no te desquites con tus familiares, ellos son buenos, y verás que tarde o temprano te van a aceptar, solo dales tiempo y descubrirás cómo las cosas van a cambiar. Sonriendo divertido ante las palabras del director, una sonrisa oscura apareció en los labios de Harry, y soltó lo que tanto quería decir. Oh. Claro que van a cambiar, después de todo, estoy dejando Private Drive al salir de aquí. Tomado con la guardia baja, y no habiendo esperado esa respuesta, el rostro de Albus se contorsionó en una mueca, y rápidamente miró a Harry con severidad. Me temo, Harry, que no puedo permitir que eso suceda, tú debes permanecer en la casa de tus tíos por la amenaza que representa Voldemort, así que tú deberías. Siendo tomado nuevamente con la guardia baja, las palabras de Dumbledore murieron en su boca, cuando dos manos se clavaron en el cuello de su túnica, y lo levantaron en el aire golpeándolo contra el ascensor. Harry, ¿qué estás? Guarda puto silencio, Dumbledore. He tolerado durante mucho tiempo tus caprichos, pero ya he terminado con esto. Soy un adulto legalmente, y ya no vas a decidir sobre mi vida. El tiempo de ser tu perro obediente ha terminado, así que escucha con atención porque no me repetiré. Yo no voy a volver con los Dursley, y no me importa que tengas que decir al respecto. Yo decidiré dónde me quedaré a partir de ahora, y no tengo la obligación de decirte absolutamente nada más. Soltando al hombre bruscamente, Harry salió del ascensor y empezó a caminar, mientras sus penetrantes ojos color esmeralda se iluminaban con poder, mientras le daba una última mirada al hombre desalineado que lo miraba con confusión. Claramente, su acción brusca e inesperada lo había tomado con la guardia baja, pero ciertamente a él no le importó. Había sido un tonto al dejarse controlar por sus emociones brevemente, pero no iba a negar lo que había pasado. Su control sobre su mente había flaqueado por unos segundos, pero aunque había sido un error garrafal, él lo iba a aprovechar. Con Dumbledore aún estupefacto por su ataque repentino de ira, regresar a su hogar sin ser seguido, era algo que podía lograr sin muchos problemas, y eso era algo que necesitaba asegurar. Dando una leve sonrisa, Harry finalmente llegó a una de las chimeneas del ministerio, y sin mucho revuelo, entró por una de ellas. No sabía a qué lugar de la Gran Bretaña lo llevaría, pero a él ciertamente no le importó. Solo necesitaba un lugar alejado para aparecerse, y cuando lo hubiera logrado encontrar, él podría volver a su hogar. Parte 5. Apareciéndose nuevamente en el lugar al que había llamado hogar durante los últimos meses, la expresión sin emoción de Harry amenazó con romperse, mientras el familiar olor del perfume de Bella golpeaba su nariz. No debo flaquear. Llevándose la palma hacia su pecho, las emociones de Harry fueron nuevamente suprimidas mientras su control se hacía más fuerte. La rabia y el odio por todo lo que había sucedido en el juicio, aún estaba presente en su pecho, pero rápidamente se estaban combinando con el dolor y la tristeza, que la pérdida de Bella significaba para él. Tengo que ser fuerte. Diciéndose mentalmente y tratando de calmarse, la vista de Harry se dirigió a su anillo en su mano izquierda que emitía una leve luz. Había algo dentro del anillo que lo había estado llamando desde que recuperó sus recuerdos, y ahora que finalmente estaba en un lugar seguro, Harry sintió que era el momento de saber qué era lo que estaba dentro de él. Estirando su mano hacia enfrente, y sintiendo como la magia quería salir del anillo, Harry dejó que esa sensación lo llenara, y cuando pudo sentir el hilo de magia salir de su anillo, la figura familiar de su varita de nogal negro se materializó frente a él. Así que, allí es donde estabas. Tomándola con su mano derecha, Harry sonrió alegremente, mientras la sensación de calor de tener nuevamente su varita en sus manos recorría todo su cuerpo. Es bueno tenerte de regreso. Sonriendo aún más y moviéndola de arriba a abajo, Harry se deleitó con la sensación que su compañero irradiaba en su magia. Había pensado que Dumbledore había confiscado su varita, pero al tenerla nuevamente en su mano derecha, la felicidad no pudo evitar brotar, como una luz de esperanza en un mar de oscuridad. Al menos, ella sigue conmigo. Sintiendo una punzada de dolor en el pecho, el rostro de Harry soltó varias lágrimas, antes de que se detuvieran cuando el control férreo de sus emociones lo volvía a detener. No iba a llorar, no iba a dejarse caer en su miseria, porque antes de que eso pudiera suceder, él tenía algo que hacer. Levantándose del sillón en donde se había sentado, el rostro de Harry se puso serio, mientras empezaba a bajar al sótano. Había algo que Harry quería comprobar en uno de los libros, un hechizo que era capaz de encontrar personas u objetos, y eso era lo que él estaba buscando. Su amada Bellatrix estaba muerta, pero él quería saber en qué lugar había terminado su cuerpo.
Después de todo, el diario El Profeta no tenía ninguna información sobre la muerte de Bellatrix, por lo que bien podría ser que el bastardo de Dumbledore hubiera deslizado todo el asunto por debajo de la alfombra, y hubiera dejado a su amada en un lugar al azar. Este es. Tomando el libro entre sus manos, de la mesa en donde lo había dejado, Harry empezó rápidamente a hojear las páginas, en busca del hechizo que podría ayudarlo a rastrear los restos de la magia de su amada. Podría haber pasado una semana desde su muerte, pero su cuerpo debería tener los residuos necesarios para el hechizo, y él estaba encontrando a su persona preciosa. Bella merecía más que ser olvidada por el mundo mágico, merecía un lugar de descanso digno, y él se lo iba a dar, sin importar que tantas pruebas tuviera que pasar para poder reunirse con ella. No sabía en dónde podría estar su cuerpo, pero ciertamente no le importaba. Cualquiera que fuera el obstáculo para él, lo iba a derribar, y no dejaría que nadie ni nada se interpusiera en su camino. Porque eso era lo que había decidido, y ya nada podía cambiar su decisión. Parte 6. Albus, ¿dónde está Harry? Tan pronto como apareció por la chimenea de Grimmauld Place, la voz molesta de Molly Weasley entró en sus oídos, y Albus casi deseó no haber convocado esta reunión. Molly, querida, creo que necesitamos estar todos reunidos para tener esta charla. Así que podrías acompañarnos. Señalando la sala de reuniones, Albus empezó a caminar, seguido rápidamente por la matriarca Weasley. Albus. 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 ¿Todo salió bien? Con el coro de reconocimiento recibiéndolo al entrar en la habitación, Dumbledore dio una leve sonrisa, mientras tomaba su lugar habitual en la sala, y miraba a todos los presentes con el rostro sombrío. Los acontecimientos que habían ocurrido en el ministerio, lo habían dejado con muchos pensamientos que la orden no podía soñar con que él los fuera a contar. Sin embargo, eso no significaba que no fuera a ponerlos al tanto de todo lo importante que había sucedido en ese lugar. Primero que nada, agradecería que se sentaran. Lo que estoy a punto de decir, bien puede conmocionar a algunos, así que tomen asiento. Obedeciendo casi de inmediato las órdenes de su líder, los miembros de la Orden del Fénix se sentaron en sus sillas, y cuando todos estuvieron cómodos en sus asientos, Albus empezó a hablar. Bien, ahora que todos están aquí, creo que es momento de que les cuente lo que ha sucedido en el ministerio. Lo que significa que iré a responder primero la pregunta de Molly. Mirando a la mujer y dándole una sonrisa triste, Albus suspiró derrotado. Molly, Harry está bien, su juicio salió a la perfección y él está libre de cargos, así que puedes estar tranquila por ese lado. Sin embargo, en cuanto a dónde está en estos momentos, ciertamente no tengo la menor idea. Dando nuevamente otro suspiro de resignación, el jadeo en la habitación no se hizo esperar, y Alastor Moody fue el primero en hablar. ¿Cómo que no tienes idea de dónde está el mocoso Potter? Albus, ¿qué sucedió en el juicio? Lanzando su pregunta al aire, el bastón de Moody golpeó el suelo. Estoy yendo a eso, Alastor, pero ya que has preguntado creo que es prudente que les diga toda la verdad. Llevándose las manos a su frente, la expresión de Dumbledore se oscureció, mientras miraba a todos los presentes. Como dije, el juicio de Harry salió a la perfección, sin embargo, nunca dije que yo tuve algo que ver. Verán, cuando llegue a la cámara donde se estaba llevando a cabo el juicio de nuestro muchacho, Harry ya se estaba encargando de la situación. Y sí, antes de que digan algo que ponga en duda estas palabras, yo mismo puedo proporcionar el recuerdo, para que todos puedan apreciar lo que sucedió en esa sala. Pero nos estamos desviando del tema. Como dije, Harry salió por su cuenta de ese problema, mostrando una personalidad muy diferente a la que todos conocemos. Esto se podrá explicar más a detalle cuando veamos mis recuerdos, pero mientras tanto quiero llegar a la idea principal. Tomando una bocanada de aire, y recordando ese momento de confrontación en el ascensor, el rostro de Albus se oscureció nuevamente, mientras miraba a todos los presentes. Después del juicio y otra situación que surgió poco después, Harry abandonó las cámaras del Wizengamot, y se fue sin mirar atrás. Naturalmente, como podrás adivinar, fui en persecución del chico para aclarar algunas cosas, y allí me enteré de que él no pensaba volver a Privet Drive. Como ya podrás imaginar, absolutamente me negué a esa posibilidad por la seguridad de Harry, pero fue en ese punto que las cosas se pusieron complicadas, y fui confrontado por mi querido muchacho. La confrontación y las palabras de Harry las mostraré en unos momentos, pero quería darles un resumen de lo que sucedió este día. Porque a partir de allí, una vez que vean los hechos, necesito que todos ustedes intenten encontrar el paradero de Harry. Encontrarlo es la máxima prioridad, para evitar que un incidente como lo que sucedió con Bellatrix vuelva a ocurrir.
¿Estamos claros? Asintiendo en acuerdo, todos los miembros de la orden se pusieron serios, y Albus supo que era el momento de mostrarles toda la verdad. Ciertamente preferiría tratar de ocultar el cambio de personalidad de Harry de todos los miembros de la orden, pero si quería tener la más mínima posibilidad de tratar de calmar el odio que vio en los ojos de su campeón, esto era necesario. Debía ganarse nuevamente la confianza de su chico, y cuando la tuviera de vuelta entre sus manos, él iba a revisar su cicatriz, y encontrar el origen de este problema. No sentía que fuera a ser difícil una vez que pusiera su varita en la frente del niño que vivió, y era por eso que estaba tranquilo. Esto no era un problema tan grave como lo fue Bellatrix Lestrange, así que solo necesitaba un poco de tiempo, para encontrar la forma de recuperar a su campeón, y ya tenía algunas ideas de cómo podía hacer eso. Sonriendo alegremente, mientras las ideas empezaban a girar en su cabeza, los rostros de 3 personas aparecieron como la solución que estaba buscando a su problema. Ron, Hermione, y tal vez Sirius, serían una gran herramienta para volver a traer a Harry bajo su protección. Siempre había sido una posibilidad usar a las personas preciosas de Harry para su beneficio, y esta no sería la primera vez que haría algo como esto. Ya lo había hecho durante el primer año del chico, al dirigir al troll de los bosques, que Quirrell había dejado entrar al castillo hacia el baño de las niñas, en donde estaba la señorita Granger, la persona seleccionada cuidadosamente por el director, para formar el trío dorado de Gryffindor, que Albus sabía que Harry debía tener. Sonriendo internamente al recordar ese logro, Albus se sintió eufórico. Todas las veces que había interferido, usando un hechizo de compulsión o un manejo de una situación, había sido para bien, y esta vez no sería diferente. Sus decisiones siempre eran las correctas, y no tenía duda de que nuevamente el tiempo le daría la razón. La pregunta era, ¿cómo debía usar esta vez a los amigos de su querido campeón? Enviando ese pensamiento al fondo de su mente, Albus decidió que lo revisaría más tarde. Justo ahora tenía otra situación que manejar a su favor, y ahora, era hora de actuar. Parte 7. 1995. Gran Bretaña. En algún lugar de Gales. Apareciendo en un atronador chasquido de aparición, la figura de un joven mago vestido con túnicas negras se hizo presente, mientras su larga capa negra ondeaba detrás de él. ¿Protecciones? Alzando lentamente su mano izquierda enguantada, la magia del joven mago empezó a ser dirigida hacia sus dedos, y fácilmente pudo sentir las intrincadas protecciones que se cernían sobre él. Son fuertes. Lo suficientemente fuertes para haberme hecho pedazos, en el momento en que me aparecí en este lugar. Y aún así, sigo vivo. Bajando su mano izquierda y apretando su puño con ira, la expresión de Harry se enfrió, mientras se quitaba sus lentes. Nuevamente, él había cometido un error. Un error que lo pudo haber asesinado y que habría arrebatado su vida, rompiendo la promesa que le había hecho a su amada. Nunca más. Apretando sus dientes con ira, y arrojando al suelo sus gafas, el pie de Harry aplastó con un golpe sólido, el armazón que lo había acompañado durante toda su vida. Estaba cansado de cometer errores, estaba cansado de seguir siendo el mismo Harry Potter, que había permitido que todas las cosas malas pasaran en su vida. Ya había decidido que él sería Harry Peverell, y para que eso pudiera suceder, todas las cosas, todos los objetos, todo lo que alguna vez marcó al niño que vivió, debían desaparecer. Empezando a caminar, y con su vista aún borrosa presente en sus ojos, la figura de Harry Adrian Peverell se abrió paso por el camino que tenía frente a él. No sabía dónde estaba, no tenía la menor idea de dónde se estaba metiendo, pero ella estaba aquí, y eso era todo lo que importaba. Su persona preciosa estaba en este lugar, y él la iba a encontrar. ¿Un castillo? Deteniéndose súbitamente, después de haber caminado por lo que parecieron horas, el rostro de Harry se puso serio, mientras observaba débilmente la estructura delante de él. No podía apreciar los detalles de la enorme estructura frente a él, pero incluso con su bruma de niebla, inundando su visión, él pudo decir que el castillo que estaba delante, era sumamente hermoso. Ella no está allí. Recordándose mentalmente el por qué estaba en ese lugar. La atención de Harry se desvió del gigantesco castillo que tenía delante, y giró su cabeza para mirar otro camino, que llevaba a un tipo de jardín. Ella está allí. Sintiendo la marca de su amada, Harry empezó a caminar hacia el deteriorado jardín, y rápidamente se encontró frente a las puertas, de lo que alguna vez había sido un hermoso páramo de flores. Esto no es un jardín. Tragando saliva y afilando su mirada, Harry dio un paso dentro del límite del jardín marchito, y rápidamente sintió el cambio en la magia que lo hizo detenerse.
Eran protecciones más poderosas de las que lo habían recibido, cuando se apareció en este lugar, y lo más extraño era, que no lo estaban atacando, lo estaban cubriendo. Track. Girándose rápidamente hacia su espalda, y con su varita de nogal negro desenvainada, Harry pudo apreciar la figura difusa de un elfo, que lo miraba con el ceño fruncido. ¿Quién eres tú? Siendo el primero en hablar, y no sintiéndose amenazado por la varita que apuntaba hacia él, el elfo cuestionó con disgusto, mientras miraba al mago que tenía frente a él. ¿Me preguntas mi nombre? ¿No deberías ser acaso tú, quien debe presentarse? Devolviendo la pregunta con un tono suave y autoritario, la voz de Harry respondió, mientras su subconsciente levantaba las barreras que lo hacían fuerte. HMPH, mago insolente, pero tienes razón. ¿Dónde están mis modales si no me presento? Frunciendo el ceño e inclinando lentamente su cabeza, el elfo sonrió oscuramente, y se presentó apropiadamente. Mi nombre es Creacher, honorable sirviente, de la noble y antigua casa de los Black, así que dime, ¿quién eres tú, y cómo fue que entraste a este lugar, que es el lugar ancestral de la familia Black? Declarando en voz alta y afilando su mirada, Creacher dijo, sin notar cómo su revelación había provocado muchas dudas en la cabeza del mago frente a él. ¿El lugar ancestral de los Black? ¿Qué está haciendo Bellatrix en este sitio? Confundido y su mente en un estado de constante cambio, la expresión de Harry se volvió suave, mientras miraba al elfo doméstico que tenía frente a él. Había pensado que su búsqueda sería tortuosa y difícil al estar en un lugar desconocido, pero con Creacher a su lado y siendo el leal sirviente de los Black, las cosas podrían funcionar. Mi nombre es Harry Adrian Peverell, pero también puedes llamarme Harry Adrian Black. Soy el líder de la noble y antigua casa de los Peverell, pero también puedo serlo de la familia Black, por parte de mi padrino Sirius Orion Black. Declarando en un tono serio, Harry dijo, y tuvo que contener su sorpresa al ver el rostro de asco que Creacher hizo al escuchar el nombre de su padrino. HMPH. No esperaba que esa sangre sucia tuviera un ahijado, mucho menos que pudiera dar a alguien externo el título de Lord Black, debido a que fue repudiado. En otras circunstancias pensaría que estás mintiendo, pero la magia no miente, y estas protecciones no pueden ser engañadas. El que estés aquí y no hayas muerto, por ninguna de las dos capas que protegen el castillo y el cementerio, solo comprueba que tu reclamo es verídico, además de que ahora que estoy cerca de ti, puedo sentir el vínculo de sirviente y maestro, que nos une por medio de tu liderazgo familiar, incluso aunque la casa de los Black no sea tu principal reclamo. Respondiendo en un tono más neutral y de una manera más formal, Creacher dijo, y Harry se sorprendió por el cambio de actitud que el elfo tuvo con él. Sin embargo, cualquier sorpresa o duda que pudo tener, fue dejada de lado, cuando una de las palabras de Creacher resonó con fuerza en su mente. ¿Cementerio? Creacher, este lugar es. Afirmativo Lord Black. Este sitio en el que acaba de entrar, es el lugar de descanso de todos los miembros de la familia Black. Aquí es donde cada uno de ellos es enterrado, y donde permanecerán por el resto de la eternidad, como una forma de honrar el inicio de la familia. Aquí en este castillo es donde nació la primera generación de los Black, y aquí será donde cada una de esas generaciones, después de la primera, residirá después de su muerte. Ese fue el proclamo de Osarías Orion, Anton Black, el primer negro en ostentar el título, y que transmite sus órdenes incluso hasta el día de hoy. Finalizando sus palabras y observando cuidadosamente la expresión de su nuevo maestro, Creacher notó una emoción que solo había visto una vez en su vida, y eso le hizo preguntar. ¿Estaba buscando a alguien en este cementerio Lord Black? Tomado con la guardia baja y no habiendo esperado la pregunta, Harry dudó un solo momento, antes de responder con un simple nombre. Bellatrix Black. Ella aquí. Aunque sorprendido y no habiendo esperado la mención de una de las niñas a las que él había cuidado en su niñez, Creacher asintió lentamente, y empezó a caminar hacia el fondo del jardín. ¿Cómo conoces a Bellatrix Lord Black? Tratando de saciar su leve curiosidad, Creacher preguntó, esperando fielmente que su pregunta fuera tomada de buena manera. Ella era mi maestra. Aunque confundido por el rumbo que su interacción con el elfo doméstico estaba llevando, Harry no vio ningún problema en responder su pregunta. Ya veo, no esperaba esa respuesta, pero es algo que ella habría hecho. Sonriendo lentamente, Creacher puso una mirada de nostalgia, antes de que se desapareciera tan pronto como llegó. Era una bruja encantadora, una niña con mucho potencial, pero la locura de la familia Black la alcanzó, y es una pena que haya muerto tan joven.
Deteniéndose en una tumba de color negro, el elfo señaló el lugar y se inclinó lentamente. Me imagino que necesitas un tiempo a solas. Así que llámame si me llegas a necesitar. Estaré encantado de servirte. Asintiendo lentamente con su cabeza a las palabras del elfo, Harry desvió su atención de Creature, y la devolvió al lugar en donde podía sentir la marca de Bella. Ella está aquí. Tan pronto como escuchó el familiar pop de un elfo doméstico en retirada, sus piernas antes firmes cedieron cuando la comprensión finalmente lo golpeó. Bellatrix estaba debajo de él estaba a escasos milímetros de su cuerpo, y la necesidad de tenerla entre sus brazos lo estaba llenando cada vez más. Necesito verla, necesito tenerla. Yo la necesito conmigo. Sacando su varita, y apuntándola directamente hacia la tumba debajo de él, la familiar magia de su anillo se hizo presente, y empezó a inundar su cuerpo. El poder era fuerte, lo hacía sentirse lleno, y con él cubriéndolo al completo, no había nada que no pudiera hacer. Bombar. Se detuvo en su casteo de su hechizo, cuando su sentido común finalmente recuperó su control. ¿Qué estaba a punto de hacer? ¿Cómo podía pensar en profanar el lugar de descanso de su amada? ¿En qué estaba pensando? Levantándose violentamente de la lápida, las lágrimas de Harry empezaron a caer por su rostro, mientras todo lo que había estado conteniendo desde que se despertó, se soltaba como una cascada imparable de emoción. Su dolor. Su odio, su anhelo, su pérdida. Todo estaba fluyendo, y antes de que él se diera cuenta, ya estaba arrodillado, y llorando sobre la lápida de su amada Bellatrix. Lo siento, todo es mi culpa. Si yo no fuera tan débil. Nada de esto habría sucedido, por favor regresa. Vuelve a mí. Te prometo que seré más fuerte. Prometo que esta vez te protegeré. Así que por favor. Vuelve a mi lado, y yo. No pudiendo contener más su dolor, Harry se agarró su pecho, y empezó a sollozar con todo su pulmón. Nunca antes había llorado de esta manera, y la pérdida que estaba sintiendo, era más de lo que alguna vez había experimentado. Solo habían sido meses. Solo había sido poco tiempo el que pasó junto a esa mujer. Pero en menos de 3 meses, ella había significado más de lo que otras personas lo habían hecho en muchos años. Y eso, fue lo que más le dolió. Ya no tenía a nadie, nunca más podría tener algo como lo que él y Bella tenían, y eso solo hizo que el castigo que Bella le había puesto, se hiciera más fuerte. Quiero que me prometas que incluso aunque yo me haya ido, tú no te vas a dejar caer en el mismo abismo del que tú me sacaste. Recordaba perfectamente esa promesa, y Bella sin saberlo lo había condenado a una vida de miseria, porque él no podía ver su futuro, sin ella a su lado. Claro, tenía sus objetivos de venganza ya bien trazados, y serían el motor principal que lo impulsarían a levantarse una vez más, pero, ¿qué habría después de que él completara su venganza? Nada lo estaba esperando, y eso lo hacía sentir miserable, y lo dejaba con un profundo vacío, que nunca sabía si lo iba a poder llenar. Pero, ¿realmente buscaba llenarlo con algo más? Su respuesta a su pregunta fue respondida casi de inmediato, cuando un frío abrasador envolvió su cuerpo. No. Él no estaba buscando llenar ese vacío, con algo o alguien más. Ese vacío que era su corazón, solo pertenecía de Bella, y nada ni nadie nunca lo podría llenar. Bella era su todo, Bellatrix era su futuro, y sin ella a su lado para iluminarlo con su calor y felicidad, nada de lo que estuviera por delante le podría importar más. Creature. Oscureciendo su mirada y dejando que su rostro lloroso siguiera su curso, el cuerpo de Harry se empezó a enfriar, mientras dejaba que su familiar magia lo envolviera. ¿Llamó, Lord Black? Asintiendo con su cabeza al elfo recién llegado, la mano derecha de Harry apuntó hacia el castillo en la colina. ¿El castillo de la familia Black es habitable? Asintiendo con su cabeza en acuerdo, Creature estuvo de acuerdo, pero decidió agregar sus pensamientos. Lo es mi señor, pero está un poco descuidado. Si me lo permitiera podría tenerlo arreglado en su totalidad en un período máximo de 2 días. Asintiendo lentamente, Harry estuvo conforme con la respuesta del elfo, y sin más que hacer allí, él empezó a caminar, ignorando por completo que sus lágrimas aún no habían parado de caer. Sabía que debía detenerse. Tomarse un respiro y lidiar con sus emociones. Pero, ¿realmente podría hacer eso? Absolutamente no. El regreso a Hogwarts estaba a escasos días de suceder, y aunque legalmente no tenía que volver a poner un pie en esa escuela, volver al castillo era algo que se tenía que hacer. Después de todo, tenía 2 Horcruxes que encontrar.
No estaba seguro de que esas piezas del alma estuvieran en Hogwarts, pero él y Bella habían teorizado que así como la copa había sido corrompida, algunos de los otros artefactos de los fundadores, tal vez habían tenido la misma suerte. Era por eso, que él debía volver a Hogwarts, y aunque eso era importante, él tenía una razón mucho más fuerte para volver a ese lugar. Dumbledore. Escupiendo el nombre con disgusto, el puño de Harry se apretó, mientras su odio empezaba a burbujear. Ese hombre iba a pagar por lo que había hecho, pero no iba a ser fácil. Su venganza con él sería muy diferente a lo que tenía planeado contra Voldemort, y para que todo pudiera funcionar, Hogwarts era el primer lugar que debía conquistar. Sería su primer paso en su largo plan de venganza, y aunque tomaría algún tiempo, y mucho esfuerzo de su parte, ya se había decidido. Tal vez no tenía un futuro, ni nadie que lo esperaría al final de su camino de venganza, pero no le importaba. Viviría tal y como Bella había querido, pero eso no significaba que él sería feliz. Ella le había puesto un castigo al obligarlo a vivir su vida, pero él decidiría cómo lo haría a partir de aquí. No habría felicidad, no habría consuelo, simplemente habría dolor, endulzado con el sabor de la venganza. Y eso, sería toda su vida. Ese sería el sendero que él elegiría, y estaba seguro, que nunca, se arrepentiría, de esta decisión.